Cuando escuché tus enseñanzas, sin duda había cierta luz. Sí. Ahora quiero saber algo. Si realmente ha vuelto el Señor Jesús, ¿por qué realiza la obra del juicio? ¿Y cómo la lleva a cabo? ¿Por qué dices que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús? Si me hablas con claridad de estos asuntos, desearía estudiarlos. Sí, Es verdad. Es cierto. La mayoría de las profecías de la Biblia son sobre dos cosas: el regreso del Señor y el juicio de los últimos días. Así es. Hay al menos 200 profecías del juicio de los últimos días. Más de 200. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Amén. Y en el Nuevo Testamento, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor también profetizó la obra del juicio en los últimos días. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Amén. Además dice en el Apocalipsis, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Amén. Dios regresará en los últimos días a realizar la obra del juicio. Sí. No cabe duda de esto. Si alguien manifiesta que el regreso del Señor en los últimos días no es para realizar la obra del juicio, estas palabras son falaces. Al parecer el Señor realmente regresa para realizar la obra del juicio. Sí, así es. Las palabras de Dios Todopoderoso dejan muy claro cómo realiza Dios la obra del juicio en los últimos días. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y para analizar minuciosamente sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, como el hombre debe obedecer a Dios, como debe ser leal a Dios, cómo vivir una humanidad normal, y la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios, relativas a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. En su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con pocas palabras. La expone, la trata y la poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes de exposición, de trato y poda no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo estos métodos pueden llamarse juicio. Solo este juicio puede doblegar al hombre, convencerlo para someterse a Dios y hacer que conozcan verdaderamente a Dios. La obra del juicio alcanza el entendimiento del hombre del verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. Esta obra brinda al hombre mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos los que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Amén. Amén. Estas palabras son nuevas para mí. Nunca había oído eso. Son un gran grupo. Hermano Yang, el Señor Jesús también dijo palabras para juzgar a la gente. Y nos hemos purificado por creer en el Señor Jesús. Dios nos considera libres de pecado y justificados. Y prometió que nos llevaría al reino de los cielos a su regreso. Entonces, ¿por qué
experimentar su juicio. Sí, ¿Por qué debemos someternos a su juicio? Dios no nos considera pecadores. Se nos perdonan los pecados por creer. ¿Pero somos realmente santos? ¿Somos realmente personas que obedecen y adoran a Dios? No. Seguimos mintiendo y pecando con frecuencia. E incluso cuando predicamos, lo hacemos para poder entrar al reino. De hecho, realmente no amamos, no obedecemos ni deseamos sufrir por Dios. Si un día caemos en el desastre y sufrimos, nos quejaremos y rechazaremos a Dios. ¿No es eso verdad? Es verdad. Sí, así es. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Sí. Tú sabes que Jesús descenderá en los últimos días. Pero ¿cómo exactamente? Un pecador como vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado ni perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó, que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si aún no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable. Pero sigues deseando descender con Jesús. ¿Qué suerte tendrías? Te has saltado un paso en tu fe. Has sido redimido, pero no has cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe cambiarte y purificarte personalmente. Si solo eres redimido, no podrás alcanzar la santidad. Así, no eres apto para participar en las bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Siendo un pecador que acaba de ser redimido, no puedes recibir directamente la herencia de Dios. Amén. Amén. Estas palabras son muy esclarecedoras. Sí. Sería mejor que dedicarais más esfuerzo a la verdad de conocer el ser. ¿Por qué no habéis encontrado el favor de Dios? ¿Por qué vuestro carácter es abominable para Él? ¿Por qué vuestro discurso despierta su odio? En cuanto demostráis lealtad, presumís y exigís recompensas por pequeñas contribuciones. Despreciáis a los demás cuando demostráis obediencia y desdeñáis a Dios tras realizar alguna tarea menor. Por recibir a Dios, pides dinero, regalos y halagos. Te duele el corazón cuando das 1 o 2 monedas. Cuando das 10, deseas bendiciones y ser tratado con distinción. Resulta extremadamente ofensivo hablar u oír hablar de una humanidad como la vuestra. ¿Hay algo digno de alabanza en vuestras palabras y acciones? ¿Quiénes cumplen su deber y quiénes no? ¿Quiénes lideran y quiénes siguen? ¿Quiénes reciben a Dios y quiénes no? ¿Quiénes donan y quiénes no? ¿Quiénes predican y quiénes reciben? Etcétera. Todos esos presumen. ¿Acaso no os parece risible? Aunque sabéis bien que creéis en Dios, no podéis ser compatibles con Él. Aunque sois conscientes de que sois inútiles, persistís en alardear. ¿Acaso no sentís que vuestro sentido se ha deteriorado al punto de carecer de autocontrol? Con un sentido como este, ¿cómo podéis ser aptos para relacionaros con Dios? ¿Acaso no tenéis miedo por vosotros mismos en este momento crítico? Vuestro carácter se ha deteriorado hasta el punto en que sois incompatibles con Dios. Siendo esto así, ¿no es risible vuestra fe? ¿No es absurda vuestra fe? ¿Cómo vas a enfrentarte a tu futuro? ¿Cómo vas a elegir la senda por la cual habrás de caminar? Amén. Amén. Lo que dicen de nosotros, estas palabras es cierto. Duele mucho oírlo. Son esclarecedores. Solo al leer las palabras con que Dios Todopoderoso juzga y revela a las personas, vemos nuestra corrupción satánica y que nuestra naturaleza es oponernos a Dios. Cuando nos esforzamos para recibir bendiciones y entrar al reino de los cielos, hacemos un intercambio con Dios. Cuando tenemos conocimiento bíblico,
Lo exhibimos por todos lados para que nos admiren las personas. Pero ante las pruebas y los desastres seguimos quejándonos de Dios. Creemos en el Señor, pero no practicamos sus palabras, y solamente sabemos pedirle su gracia y sus bendiciones como por dioseros. Pecamos y confesamos constantemente. Nos presentamos ante Dios a llorar un poco y lamentarnos. Creemos habernos arrepentido y nos sentimos en paz. En cuanto a por qué pecamos, cómo corregir el problema del pecado y cómo arrepentirnos sinceramente, no entendemos esto. Así es. Por eso seguimos repitiendo errores. Creemos durante años en el Señor sin cambios sustanciales, únicamente un cambio de conducta. ¿Se transforma nuestro carácter corrupto? Claro que no. Vivimos atrapados en el círculo vicioso de pecado y confesión. ¿Eso significa la salvación? ¿Es acaso libertad de la esclavitud del pecado? ¿Significa esto ser santos? ¿Esa fe nos hace aptos para entrar en el reino de los cielos? En absoluto. Muy cierto, es cierto. Es ahora cuando descubrimos nuestra fe confusa, que no entendemos ninguna verdad. Cierto. Al creer, según estas ideas y nociones, aunque creamos toda la vida, nunca nos libraremos de pecado ni nos apartaremos del mal. Así es. Eso es una gran Es verdad. verdad. Tras experimentar el juicio y castigo de la palabra de Dios, sabemos lo corruptos que somos y nos detestamos. Verdaderamente conocemos el carácter santo, justo e inofendible de Dios. Y cultivamos el temor de Dios en el corazón. Ya no deseamos vivir con nuestro carácter satánico, sino aceptar el castigo y juicio de Dios. Y practicar la verdad para transformarnos. Amén. Amén. Entendemos bien que la obra del juicio de Dios Todopoderoso tiene gran valor. Rescata totalmente a la humanidad de la influencia de Satanás. Nos libera de la corrupción y la esclavitud de aquel y nos permite regresar verdaderamente a Dios, hacernos obedientes a Él y adorarlo. Amén. Gracias al Señor. Este es el resultado final de la obra del juicio de Dios en los últimos días. Amén. Tiene un gran sentido la obra del juicio de Dios. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso expresa muy bien las cosas y es muy práctico. Ahora siento luz en mi interior. Gracias a Dios. Llevamos tantos años creyendo en el Señor y nuestra naturaleza pecaminosa nos ha cohibido. Aunque confesemos nuestros pecados, no cambia mucho. Y aún así mentimos y pecamos a menudo. Sí. Me he preguntado si, ya que siempre vivimos en pecado, sin arrepentirnos sinceramente, Sí. realmente podríamos salvarnos y entrar al reino. Hace años que me desconcierta esta pregunta. Las palabras de Dios Todopoderoso por fin me han dado respuesta el día de hoy. Gracias a Dios. Ahora lo entiendo. Si no nos libramos de pecado, no habrá salvación plena, ni entraremos al reino. Eso es. Exacto. Amén. Gracias a Por fin lo Dios. entiendo. No esperaba que fueran es tan muy cierto. prácticas las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Por qué no estudiamos esto antes? Eso es muy cierto. Hemos sido muy ignorantes. Cierto. Vi fuera un brazalete rojo que apuntaba a la casa. Tal vez se enteraron de la reunión. Este lugar no es seguro. Vámonos a otro lado a continuar. ¿Por qué no al almacén de mi familia? Es más seguro. De acuerdo. Vamos a ordenar. Claro. Salgamos por la puerta de atrás. Es un buen lugar. Dame uno, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de hablar? Sigamos con la enseñanza. Lo tengo todo claro. Estuve confundido todos estos años. Si somos pecadores, que cometemos pecados y nos confesamos todo el tiempo, ¿de verdad somos aptos para entrar al reino? Al oír las palabras de Dios Todopoderoso, entiendo que nos falta un paso para la salvación plena. Sí. El juicio de Dios en los últimos días es necesario. Al experimentar su juicio, podemos escapar del pecado y ser aptos para entrar al reino. Amén. Ahora tengo el corazón iluminado. Gracias al Señor. Gracias al Señor. al Señor. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso vienen del Espíritu Santo. Cierto. Cada renglón es la verdad.
Sí. Lástima que no las estudiáramos antes. Es culpa del pastor por impedirnos estudiar el camino verdadero. Creo que ya no podemos seguirlo. Es verdad. Hermano Yang, ¿Sí? quiero preguntarles, ¿cómo experimentaron el juicio y el castigo de Dios? ¿Nos dan testimonio de su experiencia? Sí, hermano Yang. Sí, háblanos. Cuéntanos más. Háblanos de eso. Sí, todavía tengo poca experiencia. Lo acepté solo hace un par de años. Aprendimos mucho del juicio y castigo de Dios Todopoderoso. Yo era obrero de la iglesia de Sola Fide. Desde el principio me esforcé por el Señor, difundí el Evangelio y establecí iglesias. Luego me detuvo el partido. La policía entonces me torturó y me obligó a prometer que no creería en Dios. Amparado en la oración, no cedí ante Satanás. Y al final me encarcelaron 5 años. Una vez libre, continué predicando y pastoreando la iglesia. Todos los hermanos y hermanas admiraban mi amor y mi lealtad hacia el Señor. Eso envaneció mi ego. Y creí que amaba y era leal al Señor. Solía decir lleno de orgullo que había peleado la buena batalla y guardado la fe. Y que cuando viniera, el Señor Jesús me premiaría y llevaría al reino de los cielos. Me llevé una sorpresa cuando un hermano me dio testimonio de que había vuelto el Señor Jesús. No lo tomé para nada en serio. Y pensé, ¿cuánto llevas creyendo? ¿Cuánto has leído la Biblia? ¿Quieres dar testimonio del regreso del Señor? Llevo años sirviendo al Señor. Si Él viene, primero me llevará a mí al reino de los cielos. Y por supuesto, tú no tendrías que decírmelo. Además, he leído la Biblia muchas veces y no vi que el Señor vendrá encarnado en el Hijo del Hombre. ¿Qué fundamento bíblico tiene lo que dices? Es imposible. El Señor vendrá sobre nubes. Imposible que Dios se haga carne. Le dije que se fuera, sin darle tiempo para hablar. Nosotros hicimos lo mismo. Sí. Luego los pastores condenaron a Dios Todopoderoso en la iglesia. Y cuando lo supe, estuve más seguro de haber hecho lo correcto. Obedecí a los pastores cuando cerraron la iglesia y prohibí estudiar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Después, unos hermanos me dieron testimonio de Dios Todopoderoso. Escuché las palabras del duro juicio de Dios Todopoderoso y supe que se trataba de la voz de Dios, que Dios me estaba juzgando. Al final, mi corazón sintió temor y comprendí que me oponía a Dios. Así que bajé la cabeza y acepté a Dios Todopoderoso. Amén. Gracias a Dios. Empecé a reflexionar. Y hay un pasaje que jamás olvidaré. ¿Acaso nos oponen muchos a Dios y obstruyen la obra del Espíritu Santo? Porque no conocen la obra variada y diversa de Dios. Y además, porque no poseen sino escaso conocimiento y doctrina para medir la obra del Espíritu Santo. Las experiencias de tales personas son superficiales, pero ellas son arrogantes y permisivas y desprecian la obra del Espíritu Santo. Ignoran su disciplina y además usan sus viejos argumentos triviales para confirmar la obra del Espíritu Santo. También hacen una escena y confían plenamente en su propio conocimiento y erudición, seguras de poder recorrer el mundo. ¿No son despreciadas y rechazadas por el Espíritu Santo? ¿Y no serán eliminadas antes de la nueva era? No son los que se oponen abiertamente a Dios en su cara, villanos ignorantes y superficiales que solo intentan demostrar lo brillantes que son. Con un ínfimo conocimiento de la Biblia, tratan de descontrolar la academia del mundo. Con una doctrina superficial que enseñar, intentan revertir la obra del Espíritu Santo y tratan de hacerla girar alrededor de su propio proceso de pensamiento. Tan cortos de miras, intentan observar con una sola mirada 6,000 años de obra de Dios. Estas personas no tienen ningún razonamiento. De hecho, cuanto mayor es el conocimiento que uno tiene de Dios, menos juzga su obra.
Además, solo hablan un poco de su conocimiento de la obra de Dios hoy, pero no son imprudentes en sus juicios. Cuanto menos conocen a Dios las personas, más soberbias y arrogantes son. Y con mayor desenfreno proclaman el ser de Dios, pero solo hablan de teorías y no ofrecen evidencias reales. Tales personas no tienen ningún valor en absoluto. Quienes ven la obra del Espíritu Santo como un juego son frívolos. Los que no tratan la nueva obra del Espíritu Santo con cautela, que hablan hasta por los codos, que son rápidos para juzgar, que se desbocan para negar la corrección de la obra del Espíritu Santo, y que también la insultan y blasfeman contra ella. ¿No ignoran estas personas irrespetuosas dicha obra? ¿No son, además, muy arrogantes, inherentemente orgullosos e indisciplinados? Aunque llegue el día en el que tales personas acepten la nueva obra del Espíritu Santo, Dios seguirá sin tolerarlas. No solo desprecian a aquellos que trabajan para Dios, sino que blasfeman contra Él mismo. Tales personas, imprudentes, no serán perdonadas ni en esta era ni en la próxima, y perecerán para siempre en el infierno. Estas personas irrespetuosas y permisivas están fingiendo creer en Dios, y cuanto más sean así, más probable es que ofendan sus decretos administrativos. No caminan por esta senda todos esos arrogantes, desenfrenados, innatos, que nunca obedecen a nadie. ¿Acaso no se oponen a Dios día tras día, a Él, que siempre es nuevo y nunca viejo? Amén. 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 Su palabra fue como una espada de doble filo que traspasó mi corazón y denunciaba con precisión mi carácter arrogante y mi naturaleza satánica. Cuanto más leía, más dolía. ¿No hablaban de mí estas palabras? Con los años, creí entender la Biblia, tener experiencia y dar buen testimonio. Y que si venía el Señor, primero me ascendería a mí. Nunca habría imaginado que Dios Todopoderoso ya hubiera venido. Y yo hasta lo había juzgado y condenado como un falso Cristo. Cuanto más lo pensaba, más me odiaba. ¿Cómo pude cometer el pecado de oponerme a Dios? Era un auténtico pecador. Me dolieron en especial estas palabras de Dios Todopoderoso. Los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de la que Cristo habló son las personas más absurdas de la tierra. Y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Así digo que Dios detestará para siempre a aquellos que no aceptan al Cristo de los últimos días. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino en los últimos días, y nadie puede evitarle. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y obedecer su camino. No puedes simplemente pensar en bendiciones sin ser capaz de aceptar la verdad o la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Su obra es en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva. Y es el camino que debe tomarse para entrar en la nueva era. Si no puedes reconocerlo y lo condenas, blasfemas y hasta lo persigues, entonces estás destinado a arder por toda la eternidad y nunca entrarás en el reino de Dios. Porque este Cristo es Él mismo la expresión del Espíritu Santo, la expresión de Dios, aquel a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Y por eso digo que si no puedes aceptar todo lo que el Cristo de los últimos días hace, entonces blasfemas contra el Espíritu Santo. La retribución que deben sufrir los que blasfeman contra el Espíritu Santo es obvia para todos. También te digo que si te resistes al Cristo de los últimos días y si reniegas de Él, nadie más podrá soportar las consecuencias en tu lugar. Y a partir de este día,
ya no tendrás oportunidad de obtener la aprobación de Dios. Tal vez intentes redimirte, pero nunca más volverás a contemplar el rostro de Dios. Porque al que tú te resistes no es un hombre. Lo que niegas no es algún ser diminuto, sino a Cristo. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias de esto? No habrás cometido un pequeño error, sino que habrás cometido un crimen atroz. Y así, les aconsejo a todos que no tengan una reacción violenta contra la verdad o hagan críticas descuidadas, porque solo la verdad te puede dar la vida. Y nada, excepto la verdad, te puede permitir volver a nacer y contemplar el rostro de Dios. Amén. 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 Estas palabras. Después de leer esto, sentí remordimiento. Dolido de corazón, me arrodillé. Me sentía tan pecador que merecía la maldición y el castigo. Como creí entender la Biblia, me opuse a Dios y condené a Cristo que expresaba la verdad. Fui demasiado imprudente. Y no tenía temor de Dios en mi corazón. No era más que un anticristo. Ya no era digno de contemplar a Dios. Con lágrimas en los ojos oré: Dios mío, soy indigno de tu salvación. Castígame como quieras. A partir de ese momento, tomé la decisión de cambiar. Dios Todopoderoso me había conquistado. Y había algo que tenía claro. La fe en el Señor y el perdón de los pecados no implican que obedezcamos y temamos a Dios. Nuestra naturaleza, contraria a Dios, no se corrige. Nuestro carácter satánico no cambia. Y sin importar que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos, nuestra naturaleza sigue siendo hostil a Dios. Sí. Cuando la obra de Dios no concuerda con las nociones humanas, podemos oponernos a Él. Este es un hecho innegable. Cierto. Los años de fe en el Señor no implican la plena salvación. Solo al aceptar el juicio de Dios en los últimos días se puede purificar nuestro carácter corrupto. Y solo al experimentar su juicio y conocer su carácter justo, cultivaremos el temor en nuestros corazones y de verdad haremos su voluntad. Amén. Es entonces que recibimos la aprobación de Dios y podemos entrar al reino de los cielos. Amén. 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 Demos gracias al Señor. Esta experiencia y testimonio son muy Hermano. prácticos. Tu testimonio es maravilloso. Demos gracias a Dios. Toda la humanidad corrupta. Y por mucha fe que tengamos, aún nos oponemos a Él sin querer. La obra del juicio de Dios Todopoderoso proviene de Dios. Amén. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. En esas palabras de Dios Todopoderoso hay tanta verdad y realidad. Sí. También yo me siento juzgado ahora. Sí. Antes obedecía al pastor en su condena a la obra de Dios y era rebelde en mi forma de hablar. Dios me perdonará los pecados alguna vez. También soy arrogante. Tenía entendimiento de la Biblia y creía conocer a Dios. No dudaba en delimitar la nueva obra de Dios. Y estuve a punto de cerrarle la puerta. ¿No me he opuesto yo también? Así es. Debo confesar mis pecados a Dios y arrepentirme. Amén. Al oír a Dios Todopoderoso, siento que Dios nos juzga y también nos revela. Sí. Palabras muy certeras. Amén. Nunca había oído estas palabras de juicio y revelación. Sí. Esta es la auténtica palabra de Dios. Amén. Y es absolutamente convincente. Exacto. Es fantástica una enseñanza así. Una maravilla para los oídos. Amén.